Ok, bienvenidos a este segundo video. Si no lo has visto el primer video, puedes ir a mi canal. Aquí está el video. Suscríbete al canal y pues vamos a seguir compartiendo información. Ok, entonces quiero empezar directamente con este video mostrándoles el funcionamiento. Vamos a recorrer los módulos más importantes. Bueno, todos son importantes, pero de mayor conocimiento para que puedan empezar a utilizar. Ok, entonces vamos a empezar revisando el módulo de clientes. Es muy sencillo, la verdad. Seleccionamos y en esta parte simplemente lo que vamos a hacer es agregar un cliente. En este símbolo más, agregar, ingresamos los datos del cliente y tenemos nuestra base de datos. Muy sencillo de utilizar esto. Vamos a la parte de proveedores. De igual manera, si trabajamos con proveedores, podemos agregar distintos proveedores para poder anclar nuestras cuentas, para pedir soporte o para pedir renovación. Ok, entonces de la misma manera agregamos los proveedores. Vamos a ver la sección de productos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la parte de productos. Yo ya lo tengo ingresado algunos nombres de productos ya con su imagen, pero ustedes pueden agregarlo conforme a su necesidad, conforme a lo que ustedes realicen las ventas correspondiente al servicio, ¿no? Pueden agregarlo simplemente dando en el más, lo van a agregar, ¿sí? De la misma manera. Entonces ahora miren, por ejemplo, vamos a la parte de cuentas. Ok, en la parte de cuentas, esto quiero compartirles. Por ejemplo, en esta parte vemos los colores. Se puso los colores con la intención de que puedan identificar rápidamente qué cuentas está por perfil, qué cuentas está dada completas o están en combos o la que está disponible. Entonces este color azul nos muestra de que son cuentas que están dadas por perfiles, o que una de las digamos, si una cuenta Netflix tiene 5 o 4 perfiles, pues mencionamos con este color de que al menos hay un perfil vendido y que se considere prácticamente de que está por perfiles, ¿sí? En la parte de este color es de combos, ¿no? Mayor rosadito, quiere decir que se estableció como combo y como tal podemos nosotros tener ya identificado para quizá considerar las próximas ventas, ¿no? De esa manera también lo pueden identificar. Este color naranja está destinado para las cuentas que se vendió completas, todos los perfiles, todo el acceso. Este de color verde identificamos que es una cuenta que no se está vendido ni un perfil, o no está vendido prácticamente y está disponible en stock para poder asignar a algún cliente. Entonces de esa manera podemos nosotros entender estos colores, ¿no? Perfil, cuentas completas, está disponible o está por combo. Ok, en esta parte es la sección de stock, de cuánto tenemos disponible, el costo, el precio de venta y sobre todo pues podemos ver los días de vencimiento con su proveedor. Si vemos esta parte, tenemos esta cuenta que dice disponible, sí, por eso con este versito. Ahora lo que voy a hacer en este momento es prácticamente agregar una nueva cuenta. Sí, agregar una nueva cuenta para que vean cómo lo hacemos el proceso. Simplemente damos más. Esto obviamente van a considerar ya si ustedes son las personas que crean las cuentas o a su vez tienen un proveedor independientemente. Entonces, ¿cuál sería el paso? Simplemente vamos acá a seleccionar un producto. ¿Qué producto vamos a ingresar? Vamos a seleccionar. Esto ya habíamos ingresado anteriormente en la sección de productos. El costo, hagamos en este caso de cuenta que vamos a vender una cuenta completa. Sí, digamos que el costo de la cuenta es una cuenta completa, no sé, pongamos $7 y el precio de venta es de 8.50, ¿sí? Entonces aquí vamos a ingresar la cuenta. Entonces ponemos un correo. Agregamos la contraseña. ¿Sí? La fecha de inicio de esta cuenta
y que lo vamos a vender por cuenta completa. Ya lo ponemos así, o si no tenemos en este caso un comprador, lo ponemos disponible. Voy a poner cuenta completa para hacer un ejemplo. Ok, aquí vamos a seleccionar el proveedor. En este caso, para saber identificar que esta cuenta se compró con dicho proveedor, para poder en este caso pedir soporte. Como es una cuenta completa, vamos a ingresar 1. ¿Por qué? Esta sección se asigna cuando son, por ejemplo, por perfiles, ponemos 5 perfiles o 4 perfiles. En este caso, como es una cuenta, se va a vender por cuenta completa, entonces la cantidad sería solamente 1. Listo, entonces lo guardamos. Está sincronizando con la base de datos. Y aquí tenemos. ¿Sí? Entonces ahora, para asignar a un cliente de la misma manera que nos vamos a la sección de base. Vamos a la sección de base. Tengamos en cuenta que esta es la cuenta 010. Cuando vamos a asignar, vamos acá, seleccionamos, damos más. Ahora estamos en la sección de base. Damos en más. Y aquí vamos a buscar la cuenta. Esta es la cuenta 10. Vamos a asignar a un cliente. Si seleccionamos acá, vamos a vender a... Hagamos este nombre. Seleccionamos. Automáticamente nos genera en este caso los números del cliente. ¿Y qué vamos a poner aquí en perfiles? Como es una cuenta completa, pongamos completa. Para poder identificar posteriormente. No tiene PIN porque es una cuenta completa. En este caso, pues si algo pueden agregar aquí, pueden hacerlo. La fecha de contratación, desde hoy en adelante automáticamente lo pone 30 días. O si no, pues si son para más días, pueden aquí asignar dando clic en el calendario. Simplemente asignan la fecha de vencimiento. Listo. ¿Qué cantidad va a vender de esta cuenta? 1. Sí, porque obviamente solamente es una cuenta completa. ¿Algún comentario que quiera agregar? Puede ponerlo en este caso. Todo ok. Ok. Listo, guardamos. Vamos a ver qué pasó aquí. Tenemos un error. Listo. Ya. Una vez que ya tenemos aquí en base, vamos a identificar. Aquí se está sincronizando y listo, ya lo tenemos los datos. Y a través de esos botones podemos enviar los mensajes. Podemos enviar los datos de acceso al cliente directamente. Habrá un tercer video para mostrarle más efectivamente toda la sección de mensajes para poder que se pueda entender de una mejor manera. Entonces, de esa manera lo vendemos. Ahora vamos nuevamente a cuentas. Vamos a hacer de la intención de vender esta que tenemos disponible, que lo vamos a vender por perfiles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente editamos, digamos que ya esta cuenta nos van a comprar por perfiles. Nos vamos acá, vamos a poner venta por perfil y en este punto en cantidad vamos a asignar 5. Guardamos, vamos a guardar y nos vamos acá a la parte de listo, ya lo tenemos acá. Y aquí en esto podemos ver lo que tenemos disponible, ¿no? Esta cuenta 05. Ahora vamos a la sección de base. Simplemente en este punto lo que hacemos es seleccionamos esa cuenta 05. Ok. Ya este código obviamente va a ir sumando. Acá vamos a seleccionar a un cliente. ¿Sí? Tenemos una cuenta completa. Entonces podemos asignar 2 perfiles si fuera el caso, ¿no? Aquí simplemente pueden poner perfil 1. Digamos que esta persona va a comprar 2 perfiles. El perfil 1. El perfil 2. Y de la misma manera ponen en este caso el correo. Perdón, el PIN separados con una coma correspondiente. La fecha de contratación. ¿Cuánto va a contratar? 2. Listo. Simplemente con eso vamos en registrar. Esperamos que sincronice la base de datos.
Este video se extendió un poco, pero es por una buena causa, ¿no? Vamos acá. De la misma manera vamos a ir a la cuenta 05. Aquí tenemos stock 3, ¿sí? Entonces de esa manera podemos ya nosotros darnos cuenta que cuánto tenemos, cuánto nos falta vender. Y aquí obviamente en órdenes vemos en este caso pues la cantidad de 2 que están vendidas, ¿no? Entonces de esa manera podemos hacerle que se pueda tener el control de todas sus cuentas. Ahora ya para finalizar este video, simplemente lo que voy a hacer es ingresar como un vendedor desde la otra aplicación para que puedan en este caso visualizar cómo se ven las ventas o cómo se vería como administrador. Entonces voy a ingresar desde mi celular, ¿sí? Voy a agregar una cuenta obviamente. No, ya lo tengo como vendedor asignado una cuenta, simplemente voy a hacer una venta directamente. Vamos a seleccionar una de las cuentas. Ok. Voy a vender esta cuenta a un cliente. Ok. La cantidad de 1 y listo. Pongamos 2. Ok, vamos a guardarlo. Y listo. Ya. Ahora vamos a ir a nuestro computador. Vamos a cargar nuevamente. Y vamos a ver en la sección de base. Aquí tenemos. En la sección de base, esta es la que hicimos hace rato. En la sección de base tenemos la parte de esta cuenta de combo que se vendió, ¿sí? Vamos a ver la parte derecha. Aquí está. Y este usuario, este vendedor 3. Ahora si nos vamos a la parte de ventas. Aquí vemos que el vendedor sería en este caso el vendedor 3. Ok. Y también vamos a ver en las ventas hoy el reporte, ¿no? Aquí tenemos lo que se vendió. Este vendedor 2. Las cuentas que se vendió. Regresamos. El vendedor 3. Listo. Y aquí está la cantidad que se vendió este vendedor y qué cuenta se vendió. Entonces de esa manera podemos ya tener listo el control. Y ya con esto finalizamos. Vamos a la sección de usuarios. Simplemente si queremos agregar un nuevo usuario, damos en el más, ponemos un nombre de correo electrónico o nombre de usuario, una contraseña y le asignamos como administrador o como vendedor. Si queremos desactivar a ese vendedor, simplemente damos aquí vendedor no activo, le ponemos no, le guardamos y ya no tendría acceso a visualizar nada de información. Ok, entonces mis amigos, suscríbase al canal. Voy a hacer un tercer video más para mostrarle directamente mandando mensajes desde el celular. Tenemos un sistema que se incorporó de enviar recordatorios de manera masiva. Así, digamos que hoy es el día 0. Mandamos a todos los clientes que tienen el día 0, pues van a enviar un mensaje. Sí, para que no estén haciendo de manera manual de uno en uno, sino enviaría de manera masiva. ¿Sí? Entonces todo eso lo vamos a ver en el tercer video, así que suscríbanse al canal, estén atentos y nos vemos adentro.